paisaje de viñedos y olivares, recostado levemente sobre el regazo del amplio y luminoso valle de Urgel, se recorta contra el horizonte la oscura mole de un castillo y el campanario de una vieja iglesia románica. Es Verdú. Aquí nació San Pedro Claver. Una sardana de la época dice así: brillas en la primavera con tus rojas amapolas, y con el oro de tus trigales luces en el verano. En el otoño, como resplandeces en tus viñas bermejas y el verde oscuro de tus olivares. En la partida de nacimiento del santo se lee: el 26 de junio de 1580 fue bautizado Juan Pedro, hijo de Pedro Claver, de la calle Mayor, y Ana, mujer de aquel, y fueron padrinos Juan Borrell, cantero, y Magdalena, mujer de Flavián Colom, calcetero, todos de Verdú. Dios le haga buen cristiano. En la plaza del mercado de aquella ciudad ferial se reunían los payeses de las masías cercanas, los tratantes catalanes, los mercaderes del Rosellón, los comerciantes castellanos y aragoneses, en medio de un abigarrado bullicio de soldados, clérigos y mendigos de aquella sociedad multicolor del último cuarto del siglo XVI. Allí se contaban hazañas, se intercambiaban noticias procedentes del anchuroso imperio, se fraguaban empresas y se urdían planes, a la par que se conocía la marcha de los asuntos de Italia, de Flandes o de las lejanas Indias occidentales. Época de grandeza que contagió al padre del niño Pedro, a quien le decía: hijo, para mientes en una cosa, que tú, como yo tu padre, descendemos de muy ilustre linaje, pues somos de la misma sangre que aquel gran conde de Benavente, y guardamos parentesco con el comandador mayor de Castilla, gobernador de los Países Bajos y lugarteniente de don Juan de Austria. ¿Y quién era ese gran señor? ¿Quién era? ¿No me lo has oído decir 100 veces? Don Luis de Zúñiga y Requesens. Y aún te digo más, hijo mío. Uno de los días más felices de mi vida fue aquel, no muy lejano aún, en que se le rindió gran honor en las exequias que se le hicieron a este don Luis de Requesens en la ciudad de Barcelona. Su sepulcro, hijo, estaba todo adornado de las banderas de Nápoles, de Flandes, del milanesado, con la espada que él llevó en Lepanto, la misma con la que quebró el orgullo y soberbia de Guillermo de Orange. Madre, ¿y todo eso que cuenta padre es así? Hijo, tú sé bueno y no pongas tu corazón en grandes sueños terrenales. Recuerda siempre, hijo mío, las enseñanzas de los santos, y para mientes el imitar sus vidas, que también conoces de habértelas leído yo todas en el año cristiano. Lo que tu padre dice, yo no sé si es como él lo cuenta, pero sábete que nuestra hacienda es menguada, y pocos nuestros medios. Harás bien tú, hijito, en educarte con tu tío el canónigo de Solsona. Su madre. Qué dulces recuerdos dejó en su alma la ternura y delicadeza de su santa madre. Murió siendo él niño, un 17 de enero de 1593, en una época de infortunio para la familia, pues también murió su hermano. Los tristes acontecimientos familiares de su niñez dotaron a Pedro Claver de un temperamento melancólico, dado el ensimismamiento y la nostalgia. Siempre la añoró. A menudo se encontraba hablando a solas con ella, rememorando los días de la niñez. Madre, anoche leí en la vida del santo Tomás de Aquino estas palabras: tocante a la fe, puédense tener dos ciencias. Una de ellas, sabe el hombre qué debe creer, y créelo luego para su salvación. Y la otra, sírvele para dar a otros a entender qué deban creer, catequizando ignorantes y convirtiendo incrédulos. Y esta fe o ciencia segunda no se da a todos sino a algunos escogidos por Dios nuestro Señor. Madre, este texto, ¿qué querrá decir? Hijo, Dios te habrá de decir lo que debas de hacer, pero para cualquier camino que emprendas será fuerza estés dispuesto. Será cosa apropiada que vayas a Barcelona y aprendas la retórica y el latín y aún un año de filosofía. Qué vívidamente la recordaba. Ahora, en 1603, terminados ya sus estudios en Barcelona, su voz, traída por el viento, en la peregrinación que hizo a Montserrat, le decía: Pedro, hijo, ¿quieres que leamos de nuevo las historias de aquellos santos de Dios, como San Francisco de Asís, que prefirió los campos y los pajarillos a las riquezas de su padre? Oh, tiempos más felices ya fenecidos. Si estuvieras, madre,
Te contaría lo que me pasó cuando vi el rostro de la Mare de Déu de Montserrat, que me parecía todo el tiempo que te veía a ti. Y tuve para mí que hablaba contigo cuando me uní al canto del coro en aquella plegaria que dice: Rosa d'abril, morena de la serra de Montserrat d'Estel, il·lumineu la catalana terra, que unos cap al cel. Su carrera eclesiástica fue monótona. En Barcelona había vivido en casa de unos familiares cerca del Estudi General de Barcelona. No muy lejos de allí estaba el Colegio de Belén, de la Compañía de Jesús, con el que mantuvo algunos contactos. De este momento de su vida, dice él: Desde el cuarto donde yo vivía se veían las ventanas del Colegio de Belén. Y era tanto mi deseo de ser admitido en él que no veía el modo de satisfacerlo. Yo iba cuanto podía y hablaba con los padres, pero como mis estudios no estaban aún a la altura de poder continuarlos en el colegio de la compañía, por ser yo un aprendiz de filósofo que apenas había aprendido un año de esa disciplina, decidí estudiar más. Y así fue como ingresé yo en la Orden de San Ignacio. Fui a Gerona, en cuyo colegio me perfeccioné en letras, y ya en noviembre de 1605 fuime al colegio de Monte Sion en Palma de Mallorca, a mi encuentro con aquellos 3 años de filosofía que harían de mí un religioso capaz. Fue allí donde trabó una amistad de excepcional trascendencia para su vida. Conoció al santo y humilde portero Fray Alonso Rodríguez. En cuanto se encontraron, supieron que sus almas estaban las dos llamadas a la santidad. Hablóle primero Pedro Claver. Sepa su merced, hermano Alonso, que ya cuando me dirigía hacia este colegio de Montesión, alguien hízome notar: advierte esto, que antes de pisar el suelo del colegio notarás la santa presencia del hermano portero, Fray Alonso Rodríguez, hombre de Dios. Ya vaya por Dios, hijo. Son merced que me hacen quienes conocen mi buen humor e ignoran mis muchos pecados. A mí, ¿quién no me conoce si llevo en esta portería más de la mitad de mis años? Y tengo ahora 75, hermano portero, hijo. Tenga bien su merced decirme alguna de las frases sabias que aseguran prodigáis tan a menudo. ¿Quiere su merced reírse de un viejo? Oh, no. Yo contemplo al mundo desde fuera, pues le di de lado cuando ya le conocía bien. Aquí estoy porque lo mandó la santa obediencia, aunque estuviera yo mejor en tierra de infieles, ayudando a la evangelización. Sí. Porque he de decirte, hijito, que no está la perfección necesariamente en tener el cuerpo encerrado entre paredes, sino que también se encuentra en tener el alma acompañada de virtud. Más filosofía sabe su merced que la que yo aprenderé nunca, hermano Alonso. Y he de confesar que también yo querría mucho ir a lejanas tierras a dar testimonio de la fe, convirtiendo a los infieles y llevando algún alivio a las almas. En verdad digo a vuestra caridad, hijo, que no entiendo yo cómo para alcanzar los tesoros de la tierra ármanse grandes flotas, y no se hace lo mismo para salvar a las almas de los infieles. ¿Acaso no valen infinitamente más estas, pues que costaron la sangre de Cristo, hermano, nuestro Salvador? Hermano, bien decís, y os aseguro que mucho querría yo ir allá. No ha muchos días escribí al padre provincial rogándole se me concediera ese privilegio, al menos cuando ya esté formado, pues es merced grande servir a Dios en tierras de infieles. Rece su merced para que lo consiga, pues que tan cerca estáis del cielo. Tienes reputación de ser buen estudiante, hijo. Y a fe que un día conseguirás tu sueño. Puedo adelantarte lo que vi en la capilla mientras pedía a Dios por todos los estudiantes del colegio. Hermano, decid. Vi un trono en el cielo para ti, porque allá en las Indias tendrás que padecer mucho. Ay, Pedro Claver. Cuántos están ociosos acá, mientras que allá perecen y piérdense tantas almas. Ve allí. Allí está tu misión, hijo. Pedro Claver abandonó Mallorca en 1608 para no volver nunca más. Había terminado sus estudios de filosofía y se disponía a emprender los de teología. Para ello fue a Barcelona, donde un día de enero del año 1610
recibió la siguiente carta del provincial de los jesuitas. Quiera Dios, sea esta la carta que tanto he esperado. No hay que resistir a la voluntad de Dios nuestro Señor, la cual he experimentado en los deseos que siempre ha tenido vuestra reverencia de emplearse al servicio de los indios, los cuales, con la divina gracia, confío que habrán de tener en el hermano una gran ayuda. Por tanto, cuando lo despache el padre rector, que será pronto, debe el hermano ponerse en camino a Tarragona para que junto con los demás vaya a Valencia y de allí a Sevilla, y avíseme de su viaje y llegada. Que el Señor le dé su cumplida bendición y encamine todas sus cosas y trabajos a la mayor gloria suya, como yo se lo suplico. En Tarragona, a 23 del mes de enero del año de 1610 años, el padre José Villegas, de la Compañía de Jesús. No hay tiempo que perder. Debo aprestarlo todo, pues la obediencia me llama. Si pudiera... No debo ausentarme ahora, ni ir a Verdú. De todas formas, no ha mucho que escribí a la familia desde Mallorca. De aquella carta, único autógrafo que del santo se conserva, escrita en catalán, su lengua natural, son los siguientes párrafos. Lo que os quiero de verdad pedir por el amor de Jesucristo nuestro Señor es que a los pobres les hagáis alguna caridad, y recibiréis premio por ello como es de fe, pues lo que hiciereis por cada uno de estos, os lo hará el mismo Jesucristo. Y he querido deciros esto para cumplir con mi obligación de alguna manera. A vos, Señor Padre, os suplico, y a vos, hermano mío, que os esmeréis en ser buenos muy de veras, y así toda la casa ha de ir concertada. Jesús, nuestro Señor, os guarde a todos de todo pecado, y os dé gracia para cumplir lo que os he escrito. De Mallorca, Pedro Claver. Por aquel tiempo ya gozaba Pedro Claver de reputación de santidad. Una idea de su perfil espiritual a la sazón la da una declaración que después de su muerte hizo en el proceso de beatificación su compañero de estudios, el padre Gaspar Garriga. Decía este: en el tiempo que le conocí y traté, solo puedo decir que no advertí en él cosa que no fuese de un perfecto y santo religioso. Su modestia nos edificaba a todos, su trato era apacible, procuraba dar gusto a todos, jamás le oí quejas de ninguno, hablaba siempre de Dios y de cosas tocantes al aprovechamiento espiritual, era muy humilde y sumiso. Cosas más particulares de él no puedo decir porque era muy callado y retirado. Lo cierto es que no le vi quebrantar ni faltar en la observancia de ninguna ley ni regla, por mínima que fuese. En todo trataba de imitar al santo hermano Rodríguez, con quien tuvo en Mallorca estrecha amistad, comunicación y trato. Guardaba unos cuadernos suyos, escritos de su mano, que el hermano le dio. Ahora, cuando estaba a punto de dar cumplimiento a su ardiente deseo misionero, antes de partir para Tarragona, primera etapa de su largo camino, recordaba una de las máximas que tenía escritas en el cuadernillo del santo hermano portero de Montesión. No busques en este mundo, sino lo que buscó nuestro Señor, de manera que como Él vino para salvar las almas y morir por ellas en la cruz, así procures tú ganarlas para Cristo y ofrecerte a cualquier trabajo y muerte por ellas con alegría, recibiendo cualquier afrenta que se te hiciese por amor a nuestro Señor con contento y regocijo de corazón, y deseando se te hagan muchas. A mediados de abril de 1610 zarpó el galeón San Pedro de la ciudad de Sevilla, llevándole con 3 jesuitas más a la ciudad de su destino, Cartagena de Indias. Llegó 2 meses después, tras un viaje tranquilo. Un cronista antiguo describe así su llegada al bullicioso puerto. Llegó con prosperidad, besó la tierra y se dirigió al colegio, y halló una muy pobre edificación que la iglesia medía no más de 100 pies de larga, y el suelo tan húmedo que se hacía lodo. Los pocos jesuitas que allí había le dieron la bienvenida fraternal. Desde solo 6 años antes había allí hermanos de la compañía, y la casa de ellos
Estaba cerca de la plaza principal, no lejos de la iglesia mayor y del Palacio de la Santa Inquisición, rodeado por 3 calles principales. La parte superior tenía 7 cuartos y en la inferior se había acomodado la iglesia y la sacristía. Su apostolado entre los negros esclavos aún habría de retardarse algunos años más. Pedro Claver no había terminado los estudios de teología y a fin de darles feliz cumplimiento trasladóse a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde durante año y medio fue hermano coadjutor. Entre 1613 y 1614 da fin a sus estudios y hace su 3er año de probación en el noviciado de Tunja. Un año más tarde retorna a Santa Fe, pero ya de camino a su destino definitivo, Cartagena de Indias, a donde llega tan pronto como el largo y penoso viaje por el río Magdalena se lo permite. En la catedral de esta su ciudad se ordenaría de sacerdote el día de San José de 1616. Era el primer jesuita que recibía las sagradas órdenes en el reino de Nueva Granada. El dominico, obispo Fray Pedro de la Vega, le impuso las manos y le ungió. Tras la ceremonia, el padre Alonso de Sandoval, gran apóstol de los negros y teórico de sus problemas en la famosa obra por él escrita de la salvación de los negros, se acercó al padre Claver y le dijo: Padre Claver, besos las manos. Sabed que se me ha destinado la obra del Perú, donde presto habré de partir. Vos quedáis aquí, mi heredero en la empresa de ver por estas pobres almas y estos pobres esclavos negros cuyo único solaz somos. Padre Alonso, cuán desamparados habremos de sentirnos todos sin vuestra reverencia mirando por nos. Sabed que todas mis fuerzas, todo mi entendimiento y toda mi voluntad serán, como ya lo son ahora, puestas al servicio de estas almas. Decidme, Padre Alonso, ¿cómo es todo esto? ¿De dónde vienen tantos pobres cautivos? Padre, muy por lo breve os diré. La contratación principal que se lleva a cabo en este puerto de Cartagena de Indias es la de esclavos negros comprados en las costas africanas, cuando no trocados por aceite, vino u otras golosinas cualesquiera, a 4 pesos la pieza, como aquí llaman a estos pobres seres. Pero, comprados como ganado. Y peor que el ganado son tratados. Vienen de Angola unos, de Guinea y el Congo otros, y los hay de la región de los ríos y monguilos. Aquí véndense a la puja y el que menos precio alcanza son 200 pesos. Notad cuán grande es la ganancia que con esa infame contratación se hace, pues que los navíos suelen traer hasta 600 o más. A veces hasta 1000 esclavos de estos en cada viaje, y vienen hacinados en las bodegas o sentinas, donde los echan una vez cautivos. Padre, decid, ¿y son muchos los navíos que arriban? Hubo año que llegaron más de 15, hediondos, sucios, y llenos de grandísima miseria y griterío espantable. Pues creen estos negros que les traen a las Indias a ser convertidos en grasa para carenar los buques, y a ser vaciados de la sangre para que con ella sean teñidas las banderas de rojo. Debido a este temor, muchos déjanse morir en el barco, negándose a probar bocado. Otros, más deseosos y apegados a la raquítica y durísima vida que les dan, no pueden sobrevivir con la ración de mijo que les proporcionan por comida, y así, llevados de su antigua querencia, devoran a los que van muriendo en el largo viaje, cuando no comen a sus propios hijos y allegados. Otros negros creen que les traen acá para ser comidos o para que hagan aceite de ellos, y con esta seguridad que tienen traen el alma encogida en gran terror que no se les va nunca del cuerpo. Amén de esto, padre, debo deciros que no debéis espantaros cuando les veáis arriba. Os lo digo por la guisa en que les traen. Padre, ya algunos he visto. Sí, vienen de 6 en 6 con argollas en el cuello y con grillos en los pies, de 2 en 2, de modo que de los pies a la cabeza vienen aprisionados muy reciamente. Les he visto yo en los patios donde los ponen. Una vez les han desembarcado en carne viva. Reúnense gran tropel de gentes en las subastas, llevados unos de la codicia, otros de la curiosidad y algunos pocos de la compasión. Parecen más infortunados que las bestias,
Pues el buen amo a veces regala a estas con nombres cariñosos y con los negros nunca hay palabra de consuelo amable. Y lo más duro es que no les bautizan ni cuidan de su instrucción, como es orden se haga. En verdad que estas pobres gentes están fuera de todo orden civil y religioso. Son máquinas de trabajo y para ese fin se les trae de tan lejanas tierras. Unos van a las minas de Antioquía y el Chocó, otros a los trapiches de Mompós. Trabajan las tierras empleándoseles en el desbroce o en el ensayo de los cultivos nuevos. Otros, menos afortunados aún, trabajan de buzos en las ostrerías del río Hacha o siembran caña de azúcar en las fangosas tierras del Magdalena. Los más afortunados cosechan tabaco en la tierra de Cumaná o lavan oro en las quebradas de Antioquía o sirven de remeros en los champones del Gran Río. Y para tanto y tan diverso trabajo hay brazos. Padre, os maravillará ver cuando llevéis tiempo acá que estos pobres no conocen el descanso. Los hay más fuertes que otros, claro, que esto va en razón de la tribu de que procedan. Son aquí estimados los llamados negros lucumíes y los mandingas, los congos y los carabalíes. De Cartagena van a toda la tierra firme, desde Maracaibo a Cumaná. Pobres gentes, en verdad. Y tan infernal objeto tiene el puerto de la ciudad de Cartagena de Indias, padre Sandoval. No es solo puerto negrero, sino que su actividad se extiende también a otras muchas mercancías. Por él llegan a España todas las riquezas de este reino de Nueva Granada, el oro y la plata del Perú, de Potosí y de Quito. Incluso alguna parte del comercio de México embarca aquí. Los que entienden de las cosas del mar aseguran estar Cartagena situada convenientemente por mirar su costa hacia el norte, entre el Golfo de Darién y el gran río Magdalena, en el mar de Antillas. Así, las rutas que a la ciudad conducen están todas libres de las tormentas que azotan otros mares cercanos. ¿Y vos, padre, cuándo decís que habéis de partir para Lima? Mañana, padre Claver. Y cáusame gran pesar de ello, pues veo muy a las claras estar aquí todo por hacer. Como cosa utilísima que yo he echado en falta, padre, os digo que es la de formar bien en los principios de nuestra santa fe algunos negros sabedores de lenguas, pues que sin intérpretes ingeniosos y sabedores, vuestra obra acá se habrá de ver en extremo dificultada. Enseñadles primero las oraciones, que una vez aprendidas con seguridad por ellos, sabrán tornarlas en las 100 lenguas que acá se hablan entre ellos. Veré de escogerlos entre los más despejados y despiertos. Padre, os habréis de dar por muy contento con aceptar lo que se os quiera ofrecer, pues tan menguada anda la comunidad de medios, que no podréis comprar esclavo alguno para enseñar. De ello os informará presto el padre Núñez, que quedará como vuestro compañero en la santa tarea. Se habla del eterno problema. De los pocos dineros con que contamos para llevar a cabo la misión. Decía el padre Claver, en lo tocante a esclavos conocedores de lenguas. Habremos de conformar nuestra voluntad al albedrío de los propietarios de los esclavos que se nos quiera prestar. Mirad que si las cosas fueran fáciles, ellas solas se harían. Pero, ¿qué es ese tumulto? Bueno, ¿a qué vienen esas voces? ¡Padre Claver! ¡Padre Claver! Es el bueno del alguacil. Tengo dicho que el primero que me dé aviso de la llegada al puerto de algún cargamento de esclavos, recompensaré con mesas. A buen seguro que me trae algún recado. Decidme, hijo, decidme. ¿Hará falta anzuelo? Bueno, llamo yo anzuelo a los limones, naranjas, tabaco y golosinas que llevo conmigo a los navíos a fin de consolar a esas almas. Hablad, alguacil. Así es como decís, padre, y enderezad hacia mi alma esas misas de recompensa, que grande faltará a la mísera en su día. Presto, bajad, que ya es cosa de poco el que entre la nave en la bocana. Veo, padre Claver, que ya sabéis de qué lado sopla el viento. Apenas hacía un año que había dicho su primera misa cuando su figura se había convertido ya en una estampa familiar de la ciudad, excéntricamente y santamente popular. Pedro Claver es un hombre de ojos desvelados, exangüe, con 2 fardos siempre a las espaldas y un manteo al que se había adherido todo el polvo y dolor de la ciudad. Los capitanes de barco distinguían su figura de muy lejos y decían al verle venir: ahí llega ese frailecillo averiguador que salta a los barcos el primero, aún antes que alguaciles y oficiales de la aduana,
para iniciar su labor. Tras él, como sombras, suben sus negrillos intérpretes, conocedores de todas las lenguas de estos desgraciados. De aquellos tiempos primeros, de su santa misión, es la siguiente carta apostólica, escrita por él a finales de marzo de 1617. Ayer, 30 de mayo, saltaron a tierra un gran navío de negros de los ríos de Guinea. Fuimos allá cargados de naranjas, limones, tabaco, y entramos en sus barracones, remeros de una y otra parte. Fuimos rompiendo por medio hasta llegar a los enfermos, de los que había gran manada echados en el suelo, muy húmedo y anegadizo. Echamos manteos fuera, terraplenamos el lugar, y llevamos en brazos a los enfermos. Era el día de la Santísima Trinidad. Los juntamos en 2 ruedas. La una tomó mi compañero, y la otra yo. Están en carnes, sin hilo de ropa. De 1622 pronunció sus últimos votos, profesando como jesuita, dejó por escrito cuál iba a ser su meta vital y sacerdotal: la entrega total a la causa de los esclavos. Su compañero, el hermano Nicolás González, declaró a este respecto lo siguiente en el proceso de beatificación que se le abriría tras de su muerte al padre Claver. Y yo le oí decir que se dedicaba y consagraba perpetuamente a Dios por todo el tiempo de su vida, a la salud de sus queridos negros, y esto lo escribió de su letra y nombre, y yo lo sé por haber tenido en mi poder esa carta escrita en 1622, y yo se la di al capitán don Antonio de Suiza, caballero de Santiago, que me la pidió por devoción a él. Y todos saben que se firmó siempre junto a sus nombres, con el lema de Petrus Claver, Eciu Pun Semper Servus. Pedro Claver, siervo de los negros para siempre. Eso se propuso ser por amor a Cristo y su prójimo. Y eso logró. Fue la suya una labor diaria, callada y tenaz, en la que las acciones heroicas eran cosa de todos los días. A su celda del convento de San Ignacio, junto a las murallas, a pocos metros del desembarcadero, llegaba a diario su intérprete más preciado, el negro Calapino. Pedro Claver hacía acopio de cuantas chucherías y baratijas tenía a mano. Llenaba su bolsa de cuero de naranjas y limones, a un lado, y del manual y objetos de su apostolado, y salía muy temprano. Era la rutina, la santa rutina de cada día, a lo largo de los años, entre el 1622 y el 1654. Calapino le decía: Padrecito Claver, navío de negros ha venido. Preciso será llevar anzuelo. Vamos pronto al puerto, que hoy subastan un lote de araraes, los más feroces esclavos que traen de África. Y como vos, padre, os crecéis en la dificultad, hallaréis medio de ejercer el ministerio. Hijo Calapino, ya lo tengo todo aderezado. Vamos pues, que el día es corto para cuanto hay que hacer. 2 saltitos, padre, no más, y ya estamos a la vista del navío. Padre, vea su reverencia, allá sobre la borda. Son nuestros hermanos de África, hijo. Menester es correr. Anda, ve tú delante y anuncia la llegada de la palabra de Dios. Voy, padrecito. Dadme algo que os ayude, pues subir a bordo tan cargado os será pesado. No temáis, que es el padre Claver quien viene y os ama. Bullía la plaza real con los preparativos para la subasta de los recién llegados esclavos. En cubierta íbase haciendo la distribución de los negros en pequeños lotes, según sus razas. A babor, los negros membrillo cocho. A estribor, los santos, de más baja cola. Vengan acá al centro los amulatados. Echen baldes de agua sobre la manada, que podamos respirar a bordo. El armazón, los 450 negros,
Ya parece listo. ¿Quedaron muchos en las bodegas? Señor, entre enfermos que no pudieron valerse y muertos, hase perdido una buena cuarta parte del negocio. El padre Claver con sus intérpretes anda por la sentina tratando de redimir las almas, pues los cuerpos no creo lleguen a la noche. Todo el agua fresca se ha echado a perder en las barrigas de estos desgraciados, pues ese frailecillo les da cuanta quieren y beben a buen seguro hasta 3 jarras de agua dulce cada uno. Decidme, ¿hay casos de sarampión? Señor, de esos siempre los tenemos. Hay amén de ellos algunos con tabardillo y viruela. Que milagro ha sido no hayan contagiado al armazón todo. En lo tocante a ese fraile jesuita, el padre Claver, creo yo, señor, mima mucho a esas bestias y le regala de modo que no quieren luego obedecer ni aun bajo el restallido del látigo. Dales naranjas y limones e incluso tabaco, como si de personas se tratara. Lava sus llagas y los abraza con gran amor. A fe que no entiendo cómo no se le revuelve a ese padre el estómago. Restallaba el látigo en cubierta, a la par que se oía el son de un tam-tam a cuyo compás danzaban mustiamente los negros. El ruido sordo del arrastre de cadenas ponía una nota lúgubre. Al padre Claver se le saltaron las lágrimas y no pudo menos que exclamar: Dios mío, qué tristeza, qué miseria, qué abandono, Dios mío, Dios mío. Aquella noche, cuando sentado en el refectorio se disponía a cenar, notó que no podía hacerlo. Se le venía a la mente el espectáculo de la tarde y no pudo llevarse la comida a la boca. Íbase ya a retirar cuando oyó que le llamaban. Padre Claver, Padre Claver. ¿Qué se me quiere, padre? Venga su reverencia, que quieren hablarle 2 clérigos que han venido del obispado con recado para vos. Dicen ser cosa de urgencia. Sus paternidades dirán. Con autorización de su eminencia, el señor obispo, venimos a darle recado, porque es cosa notoria y sabida de toda la ciudad que vos, padre Claver, y los que con vos trabajan en la evangelización de los morenos... De mis negros, queréis decir. Han contravenido lo dispuesto por Monseñor. Se rumorea en Cartagena, padre Claver, que los jesuitas actúan por intereses temporales y que se meten en mies ajena, pues no tienen sus reverencias privilegio nombrado de bautizar fuera de casos de muerte, y eso donde no haya cura de almas. Sabe bien su reverencia que el anterior obispo, fray Diego de Torres, ya escribió a su majestad quejándose de esto y en contra de tan manifiesta intromisión. Ruego vos, hermanos míos, no queramos volver sobre este asunto, que es cuestión ya zanjada, obligándose el señor obispo a nombrar a algunos sacerdotes que quisieran nos acompañar y ayudar en la labor. Pues esa es la misión que sobre nos queremos. Mañana acompañaremos a su reverencia en la catequesis. Hicieron como dijeron los sacerdotes enviados por el obispo y perseveraron poco, dejando de nuevo solo al santo padre Claver con sus intérpretes y su coadjutor. Se dirigía a sus negros con la amorosidad y ternura de un padre, pero si se mostraban pertinaces o torpes más allá de lo razonable, les conminaba, aunque con ello tuviera que hacerse violencia a su espíritu con alguna dureza y algún suave castigo. El padre Claver se dirigía a ellos de esta manera. Para ser hijos de Dios necesario es que seáis bautizados con esta agua santa. Esta agua lava y salva. ¿Veis el sol cómo resplandece? Así brillaréis vosotros por dentro, porque esta agua os hace hijos de Dios. ¿Queréis ser hijos de Dios? Sí, queremos, Padre. Queremos ser hijos de Dios. Ya os dije yo que para llegar a ser hijos de Dios era menester nacer de nuevo. ¿Recordáis aquello que os dije? Hay que hacer como la culebra, que se despoja de la piel antigua para parecer más vistosa y resplandeciente con la nueva. Ea, mis hijos, acercaos todos. Venid acá, junto a este altarcito que he montado. ¿Veis ese cuadro grande? En él os he pintado este gran Cristo crucificado, que es la base de nuestra fe. Mirad al lienzo con atención. Veis cómo de cada una de sus 5 llagas brotan raudales de sangre. Hijos míos, esa sangre os salva. Mirad con atención en las figuras.
Ahí se ve a un fraile como yo tomando la sangre del Salvador y rociando con ella la frente de un negro como vosotros. Mirad, mirad, hijos, aquí, en este lado, ahí están los negritos que ya han sido bautizados. ¿Veis cómo brillan de gozo? ¡Oh, sí, padrecito! ¡Vemos! ¡Cuánta hermosura! ¿Queréis ser como ellos, hijos? Sí, padrecito bueno, sí queremos. Bien, bien, hijos. Seréis como ellos en breve. Mirad. Mirad ahora hacia este otro lado, mis hijos. Y ved cuán horribles y desfigurados rostros los de estos negros que no han querido recibir las salvadoras aguas. ¿Queréis que os pase como a estos deformes y perdidos en las tinieblas para siempre? Padre, no queremos que brillen nuestros rostros. Bien, hijos, bien. Entonces todos los que libremente y con manifiesto deseo queráis ser recibidos en la comunión de los santos, haciéndoos hijos de Dios, acercaos a esta pila bautismal, que yo verteré sobre vosotros el agua de salvación, en el nombre de ese Cristo crucificado que os mostré. Su intérprete más asiduo, el negrito Andrés Sacabuche, declarando en el proceso de beatificación del santo jesuita y en relación con los procedimientos empleados por Pedro Claver en el bautismo de los negros, decía: Lo primero era enseñarles a hacer la señal de la cruz con la mano derecha. Y en solo esto se solía demorar 1 hora, porque los iba viendo de uno en uno, si lo hacían bien. A veces pasaban de 300 o 400 y hacía que todos levantasen la mano. Y el que de todo lo aprendía mejor le daba como regalo tabaco. Y el que era tardo le daba un pequeño golpecito en la cabeza y luego les enseñaba el Padre Nuestro, el Ave, el Credo y el misterio de la Trinidad. Y para dárselo a entender mejor, hacían un pañuelo muchos pliegues, y decíales luego que aunque eran muchos pliegues, solo era un mismo pañuelo, con lo cual los negros fácilmente creían en el misterio. Y la otra forma de bautizar era: se ponía un roquete o sobrepelliz que llevaba siempre en el brazo, una estola blanca, y dividía a los negros de 10 en 10, y a cada grupo de 10 les ponía un mismo nombre, y los padrinos éramos los intérpretes. Al acabar, los abrazaba a todos, y por los intérpretes les daba algunos consejos morales. Luego, distribuía entre ellos dones. Quedaban todos con alegría, tal que parecía les salía al exterior la gracia del Espíritu Santo. Acabado de ser bautizados, salían todos abrazándose con grande alegría, refiriéndose entre sí los nombres de cristianos que habían recibido, y muchos hay que suelen llorar de contento. El padre Pedro Claver era, por tradición de su tierra y por formación, poco dado a la efusividad en el trato. No podría decirse, por otro lado, que fuera antipático o de difícil comunicación. Era mermado en sus palabras y sentimientos, pues habíase acostumbrado a mirar a los hombres por dentro. Era reservado con los de su raza y nación, pero efusivo con los negros y extraños. Su carácter estuvo siempre marcado por la temprana muerte de su madre, a la que amó con gran ternura y a la que recordaba siempre. A sus negros les enseñaba las mismas oraciones que su madre a él siendo niño. A veces, como arrebatado por la intensidad del recuerdo, parecía verla en el cielo tropical y exclamaba: Mare, mare meva, on estàs ara? Com em recorda d'aquella plegària que dia: Senyor meu Jesucrist, fill de Déu, vos sou el meu pare i em pesa d'haver-vos ofès. Jo us estimo molt. Os amo mucho, Señor. Esa era su jaculatoria preferida, aprendida de su madre en la más tierna infancia. Su corazón se partía ante la contemplación del terrible drama, de la tragedia humana de millones de esclavos. Pero, ¿qué podía hacer él? En la intimidad de su celda, confesaba: ¿Qué más hubiera querido yo que libertarles a todos? Pero eso yo no lo podía hacer. Como Pablo, el apóstol, solo podía aliviar algunos dolores del cuerpo y sobre todo del alma.
abriéndolas a la esperanza de un reino en el cual a cada uno se le daría según justicia. Yo podía hacerles hijos de Dios y de la Iglesia, y eso hice con la fortuna que sabéis. Todo el oscuro mundo de la desesperación y del dolor de Cartagena de Indias parecía gravitar sobre él. La leprosería de San Lázaro, que visitaba 2 veces a la semana, participando de activísima manera en su socorro, las casas de los enfermos desamparados, cuyas direcciones anotaba cuidadosamente en un pequeño librito para no olvidarlos, la cárcel e incluso el patíbulo a veces, o los calabozos del Santo Oficio, los barracones de los negros esclavos. ¿De dónde sacaba las fuerzas para tanto aquel jesuita menudo, débil y melancólico, para darse así durante 40 años a los oprimidos de la tierra? Él nos dice: sácanse fuerzas de la fe, de la esperanza, de la caridad, y sobre todo de la oración continuada, imitando siempre en la medida de las débiles fuerzas de un pecador aquello que había dicho Jesucristo: no he venido a ser servido, sino a servir. Y también, hijos, sácanse fuerzas de la devoción a la Virgen María, Madre del Salvador, cuyo amoroso rostro me consuela a diario desde su altarcito. Santa María del Milagro, la perla de nuestra iglesita en Cartagena, ruegue ella siempre por mí, pecador. De ahí sácanse fuerzas para cumplir con la máxima del Evangelio que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para ello, útil cosa es hacerse violencia en los cuerpos con muchos padecimientos para sacar más granada y fulgente el ánima. Mi santo y primer maestro, el hermano Alonso Rodríguez, decíame en Mallorca cuando estudiaba yo en el colegio de Montesión: hijo, habla poco con los hombres y mucho con Dios. Busca el rincón y hallarás la devoción. Y decid a Dios a diario: Señor, yo te quiero mucho, porque para bien ganar y aprovechar el alma, debe ésta callar cuando le injurien o maltraten, ora sea sin culpa o con ella, no volviendo por sí, y cuando porfiaren con vos, déjese su merced vencer callando, no sea que pierda por hablar lo que ganó callando. Ved que en todas vuestras palabras haya quietud y paz, verdad y edificación. Pocas palabras, hijo, y de sustancia. Y si queréis ganar mucho, hablad de Dios siempre. Y allegaos a los que sufren y a los más dejados. A los más dejados. A esos dedicó su vida toda. Prefirió siempre a los esclavos, y esa preferencia suya era llevada hasta las últimas consecuencias. Como su fama de santa vida había pronto llenado la ciudad, las damas de la aristocracia colonial buscaban su confesionario. Ellas, ricamente vestidas y enjolladas, pretendían pasar por delante de las esclavas negras, malolientes y cubiertas de harapos, lo cual, visto por el padre Claver, era duramente reprendido. En efecto, salía él del confesionario y les decía: hijas, han de ser vuestras mercedes las primeras en todo. ¿No ha de haber para estas pobres negras ventaja en nada? Pues sepan bien que aquí, junto a mí en la iglesia de Dios, tienen ellas preferencia. Así no osen adelantarlas, que será cosa que yo no habré de sufrir de buen grado. Así vos, doña Ana Delgado, y vos, mi señora doña Isabel de Urbina, vayan presto a la cola, que no las confesaré mientras haya una esclava esperando. Vuesas mercedes tienen muchos confesores que querrán darles la absolución, y estas negras solo me tienen a mí. Su amor por los demás desvalidos llegaba hasta el heroísmo. A veces, la propia naturaleza humana se rebelaba. Consecuentemente, con esta convicción, él se hacía gran fuerza a sí mismo, venciendo el borrico de su cuerpo, como él lo llamaba, llegando a actos que de otra forma son incomprensibles. El hermano Nicolás, en el proceso de beatificación del santo, declara: fui una vez con el padre Claver a visitar a una negra esclava. La enferma estaba en un cuarto oscuro y hacía un calor terrible y un insoportable hedor. A mí alborotóseme el estómago y caí por tierra. El padre me dijo: retírese, hermano, que no es cosa para quien no ame mucho. Y vi sus labios en las llagas de la pobre negra esclava. Otra vez, no pudiendo la misma enferma sufrir que el padre hiciese aquello,
gritaba con angustia: «No, no, mi padrecito, no lo queráis hacer, que ni yo misma puedo soportar el horrible y espantoso hedor». Mas él todo sufríalo por Cristo. Una vez me contaron que cuando se le reprochaba aquello, respondía con suavidad: Para imitar a Cristo en el amor y celo de las almas, hemos de perseguirnos a nosotros mismos. Y para ser suyos hemos de dejar de ser nuestros. Y esta persecución de nosotros mismos ha de ser no dándonos lo que queremos, convirtiendo todo lo amargo en dulce de todas las adversidades que nos vengan de Dios. No hay otro camino para la vida más alto ni más seguro, ni cosa que Dios acepte más. Teníales el alma y la voluntad ganadas, más con la suavidad y amor de su trato con ellos que con la ciencia y el saber. Yo le pregunté un día: «Padre, ¿cuántas almas habrá bautizado vuestra reverencia desde que llegó a Cartagena?». Y me respondió que no lo sabría decir, pero que creía pasarían las 300.000. Y díjome esto cuando ya tenía el padre 70 años y estaba próxima a su muerte. Recuerdo que una tarde regresaba el padre de la cárcel, donde aquel día había acompañado a un reo al patíbulo. Venía contento, y le pregunté: «Padre Claver, ¿cómo así tan complacido?». Hermano Nicolás, porque Dios puso en mis labios las palabras justas. ¿Cómo fue eso? Hoy ajusticiaron a aquel marinero que tanto se resistía a hablar conmigo del asunto de su muerte. Bueno, yo estaba en verdad preocupado porque le veía tan cerca de su perdición, pero le hablé de modo que pudo comprender, diciéndole yo: «Hijo, para escapar de esta última tormenta y no padecer naufragio, urge el que quieras asirte de esta tabla de salvación. ¿Qué importa que el cable para la eternidad sea tan duro, amargo y trabajoso como el de la horca, si por medio de él vos con tanta seguridad vais al cielo tan sin rodeos? Ahora debe estar ya ante el trono del Altísimo pidiendo por nosotros». Llevaba 36 años en Cartagena de Indias cuando estalló la peste en la ciudad. Ya había diezmado las ciudades de La Habana, Puerto Rico, Veracruz y otras. Su cuerpo, aunque resistió bien los primeros embates, no pudo mantenerse firme durante mucho tiempo, de forma que durante los 4 últimos años de su vida se vio extremadamente debilitado y mermado. Le temblaban las manos, balbuceaba al hablar, y a muy duras penas podía ya emprender sus antiguas caminatas. Al sacristán decíale con insistencia: «Hermano, tened compasión de mí y enviadme almas que salvar, pues que no puedo yo buscarlas por mi medio como antaño». Padre, es pena, porque llegó hoy un navío. Llévame, por caridad, a la playa, aunque sea a hombros. Poco podríais hacer en vuestro estado, padre, poco. ¿No me llevarán al menos a visitar a mis negros en las estancias? Sujétenme con cuerdas a los lomos del caballo. Y así, de semejante guisa, cruzó más de una vez las viejas plazas de la ciudad, pareciendo más una visión de ultratumba que persona humana. Deteníase el pueblo a verle, y muchos lloraban ante valor y caridad tales. Cuando un día quiso visitar por última vez su querida leprosería de San Lázaro, pidióle enviasen el pobre rocín, y sin otro jaez que una miserable enjalpa, con un negro fiel llevándole el estribo, tembloroso por la fiebre y sin poder valerse, dio su postrer adiós a aquellos desgraciados que así perdían a su mayor valedor. También él iba a verse solo y abandonado de todos durante aquellos largos años de postración, según escribe su primer biógrafo. Sin duda que ello debió ser grato a aquel santo asceta, amador de toda ocasión de sufrir por Cristo. Guardaba cerca de sí el cuadernillo autógrafo que le había dado su querido hermano de religión, Fray Alonso Rodríguez, y pareciéndole que no debía permitirse aquel placer de poseer tan gran joya, se dispuso a donarla, escribiendo desde su lecho del dolor el siguiente documento de su puño y letra: «Con licencia de nuestro Padre Provincial y de nuestro Padre General, según constará, deposito, estando de partida de este mundo, un tesoro grande que recibí del santo hermano Alonso Rodríguez, que es un librito escrito de su mano de él, en el cual
dejó estampada su alma y sus virtudes. Suplico y ruego al que lo leyere, ruegue a Dios por este pecador, que habiendo tenido en su poder un tan gran tesoro, en vez de sacar oro de santidad, no sacó sino escoria, por lo cual no pido premio ni paga, sino perdón y misericordia. Cartagena, 28 de octubre de 1651. Pedro Claver. Durante sus últimos meses de enfermedad, según declaró después de su muerte un testigo de nombre Diego Falupo, vio al padre Claver elevado más de 1,5 metros del suelo, dobladas en el aire las rodillas, la mano derecha sobre el pecho y los ojos fijos en la cruz, con una grandísima expresión de felicidad en el rostro, como nunca antes había visto él en la cara del santo jesuita. De hecho, la fama de santo y taumaturgo del padre Claver hacía ya años que volaba por la ciudad. Hablaban de ello los negros en los cafetales, los esclavos de las pesquerías, los que laboraban en los huertos y tejares. Así, cuando circuló la noticia de que fray Pedro Claver se moría, lanzáronse todos a la calle exclamando: ¡Se muere! ¡El santo se muere! ¡Padre Claver se muere! ¡Padre Claver se muere! Y por todas las bocacalles que afluían al colegio de la compañía acudían una muchedumbre de esclavos, y aún de blancos e indios, todos con el nombre de Pedro Claver en los labios. Al ver el padre rector lo que se les venía encima, ordenó cerrar todas las puertas, pero saltaron con los embates de la multitud los goznes, y una gran muchedumbre abalanzóse sobre el interior. Los que lograron entrar, entre lloros y súplicas, decíanle: ¡Se muera, Tito! ¡Padre! ¡No se muera! Y le cogían las manos y se las besaban, y las empapaban en lágrimas. Pedro Claver tenía en sus ojos esa dulzura inefable de quienes han visto el rostro de Dios. Trazó en el aire con su temblorosa mano una cruz y quiso hablar, pero no pudo articular palabra alguna. 2 días antes había dicho al hermano sacristán: Hermano, voyme a morir. ¿Quiere algo para la otra vida? El padre Arcos, su superior y testigo de su muerte, dice: El 8 de septiembre, entre la 1 y las 2 de la madrugada, perdió el habla sin que hiciera movimiento alguno, y con la misma paz, tranquilidad y quietud en que había vivido, dio su alma a Dios. Murióse poco después de la medianoche, y en su muerte, lo último que escucharon sus oídos fue su nombre, gritado y coreado por la gran multitud de negros que se había agolpado en los muros del colegio, en las escaleras, en su misma habitacioncilla llena de limones y naranjas para sus esclavos. Su coadjutor, el hermano Nicolás González, en la declaración que prestó ante la comisión que estudiaba la causa de su canonización, declaró: Quedó con el mismo semblante que siempre tuvo, y yo conocí que había muerto porque de repente se le mudó la cara pálida y muy macilenta en un esplendor y belleza extraordinarios. Conocí que su alma gozaba de Dios, separada del cuerpo. Me arrodillé. Besé sus pies muertos, muy bellos y muy blancos. Y lo mismo hicieron los que estaban allí, sacerdotes, españoles, moros, indios y sus negros. Él había pedido se le enterrase a la puerta de la iglesia. Así, al entrar, todos pisarían sobre su tumba. Respondió el hermano Nicolás que no se haría tal, sino que se le enterraría en la capilla del Santo Cristo. Y así se hizo, para cumplir la promesa evangélica de que aquel que se humillare será ensalzado, y el que se ensalzare será humillado. A su muerte, vistióse de luto la ciudad de Cartagena de Indias. El puerto cesó en su actividad. Las banderas cayeron de los mástiles. Dispararon salvas los cañones del castillo. Las campanas doblaron solemnes. Y flotaba en el ambiente, al viento tropical de aquel amanecer triste, las flores negras de la muerte.